Bueno, bien. La idea de hoy, ya les dije, es hablar de divisores y múltiplos. Nosotros estamos trabajando con divisiones enteras, es decir, en el conjunto de los números naturales. Y ahora vamos a hablar de unas divisiones particulares que, en definitiva, son las deseables, las más sencillas de todas. En el caso en el que el resto sea igual a 0, entonces, ¿se acuerdan que decíamos que dividendo era igual a cociente por divisor más resto? ¿No? ¿Se acuerdan que esa era la definición que nosotros teníamos? Bueno, ahora, como el resto es 0, dividendo es igual a cociente por divisor más 0. O sea que dividendo es igual a cociente por divisor. ¿Tá? Existe división exacta de A entre B. O sea, estoy hablando del caso en que la división me da exacta. Y ahora viene por ahí un ejemplo. ¿Tá? Bien sencillito el ejemplo. Si yo hago 24 dividido 2, me da 12. 12 por 2 me da 24. Sobran 4. 4 dividido... Perdón, acá está hecho en dos etapas. ¿Tá? Pero 24 dividido 2 me da 12. 12 por 2, 24. Me sobran 0. O sea, el resto es 0. Entonces ahora vamos a empezar a través de este ejemplo súper sencillo a ver cómo formalizamos esta idea. Se dice entonces, en una situación como esta, división exacta, que A es divisible entre B. O, en mi ejemplo, 24 es divisible entre 2. Eso lo puedo decir porque el resto me dio 0 únicamente. Se dice también que A es múltiplo de B. En nuestro ejemplo, el 24 es múltiplo de 2. ¿Ah? ¿Qué quería decir múltiplo? Bueno, que yo al 24 lo puedo escribir como 2 por algo. ¿Ah? En este caso 2 por 12. Y se dice también que B divide a A. O 2 divide a 24. Esas son las tres frases que podemos utilizar para este tipo de situaciones. Va a ser moneda corriente para nosotros esto. O sea, vamos a hablar naturalmente si es divisible o lo divide o uno es múltiplo del otro. También podemos decir que B es divisor de A. O sea, el 2 es divisor de 24. ¿Ah? Todas esas frases, digamos, significan más o menos lo mismo. Bueno, vamos ahora a ver cómo se escribe eso. Ustedes interrúmpanme cualquier duda que haya. Creo que hasta ahora son conceptos que ya más o menos tenían, solo los formalizamos. Notación matemática. ¿Cómo lo escribimos eso con símbolos? Bueno, dice acá, si A es igual a B por Q, o sea, hay una división exacta, eso pasa, esta doble flecha significa sí y solo sí, y se usa mucho en matemática para hacer definiciones. ¿Ah? Y ahora les voy a contar por qué. A es igual a B por Q, sí, solo sí, B rayita A significa B divide a A. ¿Ah? En mi caso yo pondría 24 es igual a 2 por 12, sí, solo sí, el 2 divide al 24. ¿Ah? Y sí, solo sí, A es múltiplo de B, o 24 es múltiplo de 2. Este puntito arriba significa es múltiplo de. ¿Ah? ¿Hasta acá queda claro? ¿Quieren que lo escribamos con los números o venimos bien? Ustedes me dicen. Está bien, cualquier cosa me dicen. Esta anotación capaz al comienzo les confunde un poquito, ¿no? Pero se van a acostumbrar. Bueno, otra de las cosas que escribimos y de qué manera escribimos referido a este tema es el conjunto de los divisores de A. Y ese conjunto está formado por todos los números X, que como son una cantidad de números que no sabemos, son los X naturales, tales que X dividen a A, el conjunto de divisores de A. ¿Está? Y acá sí voy a hacer un paréntesis. Vamos con, a ver si no me equivoco,
el conjunto de los divisores. Entonces, el conjunto de los divisores, por ejemplo, de 24, lo escribo de esta manera. Es lo que está diciendo. Bueno, ¿quiénes serían los divisores de 24? El 1, el 2, el 3, el 4, capaz que me olvido de alguno, me avisan. El 6, el 8, el 12 y el 24. Estos son todos los números que dividen al 24. Porque si yo hago 24 y divido alguno de ellos, la división me da que tiene resto 0. Entonces, por eso dice que, por ejemplo, los divisores de 24, lo voy a escribir ahora, son todos los x pertenecientes a los naturales, tales que x dividen al 24. Dividen acá, esta línea es horizontal, ¿no? Dividen al 24. Esto era lo que decía en el material. Que ahora vuelvo al material. Bien, sigo mirando el material que teníamos. Bueno, y este material hablaba de este conjunto de divisores, cómo se escribe. Y los múltiplos, también podemos escribir m y entre paréntesis a todos los x pertenecientes a los naturales asterisco. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Tales que x son múltiplos de a. Y voy a pasar ahora al pizarrón. El asterisco en la n significa todos los naturales excepto el 0. O sea, son todos los x naturales, no vale el 0, que son múltiplos de a. Bueno, eso, ¿cómo lo escribiría? Voy a escribir ahora, porque tiene un poquito más de interés, escribir, por ejemplo, los múltiplos de 2. Bueno, los múltiplos de 2 son el 2, que lo puedo escribir como 2 por 1, el 4 lo puedo escribir como 2 por 2, el 6 lo puedo escribir como 2 por 3, el 8, bueno, y siguen, ¿no? Este conjunto tiene infinitos elementos. Entonces, el 0 no vale, porque es cierto que yo al 0 lo puedo escribir como 2 por algo, lo puedo escribir como 2 por 0, pero al 0 no lo voy a considerar dentro del conjunto de los múltiplos de 2. Entonces, los múltiplos de 2 son todos los x pertenecientes a los naturales, sin considerar el 0. Este asterisco de acá significa que estoy sacando el 0, tales que x son los números múltiplos de 2. Acuérdense que este puntito significa múltiplos de 2. Bueno, seguimos. Habíamos quedado con esto de cómo escribir matemáticamente, formalmente, digamos, estas cosas. Y avancemos. Bueno, algunas observaciones referidas a este tema. Cuando decimos B divide a A o A es múltiplo de B, que eran la misma cosa, está implícito, o sea, estamos diciendo que B no puede ser 0. ¿Por qué estamos diciendo eso? ¿Quién me comenta algo de esto? A ver qué les parece. ¿Por qué no se puede dividir entre 0? Exactamente. Exacto, porque no se puede dividir entre 0. Entonces estamos diciéndolo sin decirlo. B no es 0. El número 1 es el único divisor de todos los números. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que nos dice que cualquier número dividido 1 me da el mismo número. Cualquier número que yo divida entre 1, por ejemplo 127 dividido 1 me da 127. Pero yo puedo generalizar y decir A dividido 1 me da A. Entonces, siempre todos los números naturales que yo divida entre 1 me van a dar exactos, me va a dar el propio número. Es divisor de todos los números. Otra observación. Todo natural distinto de 0 es divisor de sí mismo. Vuelvo a las propiedades. Si yo tengo 505, que es un natural, y lo divido entre 505,
me va a dar una división exacta, me da cociente 1, resto 0. Entonces, A dividido A me da 1. Todo número se puede dividir entre sí mismo, o todo número es divisor de sí mismo. El 0 no es divisor de ningún número natural, ¿tá? Por lo que decía recién la compañera. No se puede dividir entre 0. Entonces, evidentemente el 0 no entra en ningún conjunto de divisores. Bueno, el 0 es múltiplo de todos los números, ¿tá? Hoy lo decíamos. El 0 es múltiplo de todos los números porque yo siempre, acuérdense que para hacer múltiplo de un número, por ejemplo, el 4 es múltiplo de 2, porque yo puedo escribir al 2 como, al 4 como 2 por algo. ¿Ah? El 8 es múltiplo de 2 porque yo puedo escribir al 8 como 2 por algo. Ese algo sería 4. ¿Ah? Entonces, el 0 es múltiplo de todos los números porque yo siempre puedo escribir a cualquier número como 0 por algo. Por 0, digamos. 1 es múltiplo, 1 solamente es múltiplo de sí mismo. O sea, si estamos considerando los conjuntos de los múltiplos de todos los números, el 1 solo va a estar en el de los múltiplos de 1. ¿Ah? Porque cualquier número más grande que 1 ya no tiene el 1 como múltiplo. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Seguimos avanzando entonces. Las afirmaciones en matemática. Las afirmaciones, ¿qué quiero decir? Cuando la teoría matemática en verdad la inventan los seres humanos a su necesidad. Entonces empiezan a observar cosas y a hacer afirmaciones. Entonces, de esa manera es como crece la teoría matemática y cómo la vamos construyendo. Las afirmaciones que realizamos deben ser demostradas si son ciertas. ¿Ah? En matemáticas, siempre que una afirmación la hacemos, tiene que ser demostrada para poder decir que es cierta, que vale para todos los números. O refutadas si no son ciertas, mediante un contraejemplo. Es decir, si ustedes me dijeran, no sé, si yo sumo dos impares, ¿eso siempre me da par? Yo no les creo hasta que ustedes no lo demuestren que vale para todos los números. ¿Ah? Y si ustedes me dijeran, si yo sumo un par con un impar, ¿ah? Estoy haciendo una suma de un número par con un número impar, y el resultado siempre me va a dar impar, no les creo tampoco. A todo lo que ustedes digan tiene que ser o demostrado o refutado. Entonces, vamos a analizar la validez de algunas afirmaciones. Vamos a empezar a jugar un poquito con esto de múltiplos y divisores para ver cómo demostramos nosotros afirmaciones en matemática. Ahí no leo qué es lo que dice allá. Ah, bueno, dice que justamente para las siguientes afirmaciones hay que o demostrarlas, si son verdaderas, o dar un ejemplo para el que no se cumple si son falsas. ¿Ah? Si digo, esto es falso, tengo que decir, bueno, es falso porque para los números 4 y 8 no se cumple, por ejemplo. Primera afirmación, y acá me gustaría que ustedes piensen. Los voy a dejar a pensar. A es un número múltiplo de 4, dice. Entonces, A más B, estamos hablando siempre de naturales, ¿eh? A, que era un múltiplo de 4, más B, un número natural cualquiera, también es múltiplo de 4. ¿Es cierto eso? ¿Qué opinan? ¿Lo puedo repetir? Lo repito, a ver. Eso iba a decir. A y B son números naturales, ¿tá? Siempre hablamos de naturales. Entonces, acá dice, A es un múltiplo de 4. Entonces, la afirmación me asegura que A más un número B cualquiera también va a ser un múltiplo de 4. ¿Les parece que es verdadero? Puede ser. Puede ser. Ahora, si es una afirmación, tiene que valer para todos A y B. Puede ser 0. No. Puede ser 0, pero ¿vale para todos A y B? Porque la pregunta es, ¿vale para todos los números? No, no vale. No, no vale para todos los A y B. No para todos.
Por ejemplo, ¿para cuál no? Para el B, porque sería el que divide. A ver, ejemplos de números, dígame. Me perdí. En 7. A ver, por ejemplo, ¿y A quién sería? Tiene que ser un múltiplo de 4. Si A es 8 y B es 3, Sí. no se cumple. A ver, el compañero dice, si A es 8, es cierto que A es un múltiplo de 4, ¿verdad? Porque 8 es un múltiplo de 4, porque yo a 8 lo puedo escribir como 4 por 2. Entonces, dice, compañero, no sé quién habló, Benjamín. No, Ricardo. Ricardo. Ah, bien, bueno, no escuché quién fue que habló al final. Bueno, entonces, dice el compañero, 8 más 3, que me da 11, no es un múltiplo de 4. Entonces, lo que él hizo, yo voy a pasar al pizarrón un minuto, y lo voy a escribir como un contraejemplo válido de esta situación. Voy a copiar esa afirmación tal cual, y voy a escribir lo que entre ustedes fueron armando, y el compañero terminó con un ejemplo claro. Ya muestro el pizarrón, eso es lo que estoy copiando. Dejo de compartir por acá y vamos a empezar. Bueno, bien. Acá escribí la afirmación. A es un múltiplo de 4, entonces A más B es un múltiplo de 4. Entonces yo diría, esto es falso. Y cuando yo digo es falso, tiene que ir acompañado de un contraejemplo. Contraejemplo. Un contraejemplo, como bien lo dice, es un ejemplo concreto de números donde yo afirmo que eso no se cumple. Contraejemplo. Si A es 8 y B es 3, aclaro por acá, 8 es un múltiplo de 4, por eso vale. Observo que 8 más 3, que es 11, no es un múltiplo de 4. ¿Se Profe, entendió la ahora? parte de abajo, no se ve. No se ve, sí. Ya, entonces vamos a hacer una cosa. ¿Mejor ahí? Sí, ahí sí. Bien. Dice falso, contraejemplo. Si A es igual a 8 y B igual a 3, 8 es un múltiplo de 4, o sea que entra dentro de lo que me decía la situación. 8 más 3 es 11, no es múltiplo de 4. Queda claro hasta ahora de que los convencimos de que esa afirmación no vale para todos los números A y B naturales, ¿no? Sí, sí. Bien. Seguimos, esta es la que vimos hasta ahora. Vamos a ver otra. Bueno, miren esta. A veces son difíciles de leer incluso. Esta dice, A más B es un múltiplo de 4. O sea, son dos números. Vieron que lo que está antes de la flecha es lo que sabemos. Y lo que está después de la flecha es lo que tenemos que ver si es cierto o no, digamos. Entonces dice, bueno, dos números naturales que sumados son múltiplos de 4. Entonces lo que me dice es, A es un múltiplo de 4 o B es un múltiplo de 4. O sea, alguno de los dos tiene que ser un múltiplo de 4. Eso es lo que me plantea. Si tú tenés una suma con dos sumandos y esa suma te da un múltiplo de 4, alguno de los sumandos tiene que ser múltiplo de 4. ¿Será cierto? ¿Será mentira? ¿Qué dice? Yo creo que es cierto. Bien. Compañero dice, creo que es cierto. Te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, no sé, A es 8 y B es 12, daría 20. Sí. Y esto es 4 por 5. Ojo que no estoy multiplicando, estoy sumando. Ah, bien, vos me Sí. estás diciendo que el 20 es un Sí, múltiplo de estoy 4. diciendo que es múltiplo, claro, por eso. Perfecto. Pero tengo un problema, Facundo.
Y lo que plantea Facundo es, sí, es cierto, pero se cumple para un caso concreto. Entonces, cuando yo estoy diciendo una afirmación se cumple para todos los números naturales, no me sirve decir un caso concreto. Es decir, él me mostró un caso para el que sí se cumple. Pero ¿se cumplirá para todos los números A y B que sumados me den múltiplos de 4? No, no se cumple. A ver, ¿tenés un contraejemplo? 6 más 2 es igual a 8, que es múltiplo Sí. de 4. Mm. Pero ninguno de 2 es múltiplo de 4. O sea, Ni el 6 es múltiplo de 4, ni el 2 es múltiplo de 4. Bien. ¿Quién lo dijo ahora? ¿Quién está hablando? Agustín. ¿Quién? Agustín Sánchez. Agustín Sánchez. Bien, ¿los convenció Agustín? Sí. A mí me convenció, a ver, si bien Facundo me dijo un caso para el que sí se cumple, que es cierto, que por eso la afirmación está puesta, para confundirlos, digamos, Agustín me convence de que no se cumple para todos los casos, porque él encuentra un caso para el que no sirve, entonces la afirmación ya deja de no ser cierta para todos los A y B naturales. Entonces yo acá tendría que escribir falso. Contraejemplo, si A es 2 y B es 6, A más B es un múltiplo de 4, A no es múltiplo de 4 y B no es múltiplo de 4. ¿Sí? Eso no lo voy a escribir en el pizarrón, creo que lo dejo planteado para que ustedes cuando bajen este material, por ahí si quieren lo escriban al costadito. ¿Tá? Puede ser ese contraejemplo u otros. Pero esta afirmación es falsa, porque no se cumple para todos los A y B naturales. Sigo con otra. Esta dice, si A es un múltiplo de 4 y B es un múltiplo de 4, entonces se cumple que la suma de A y B es un múltiplo de 4. Eso sí es cierto, en todos los casos. Bien. Entonces, si decimos sí es cierto en todos los casos, ¿qué tenemos que hacer? Demostrarlo. Demostrar. Ahí va. Cuando es falso tenemos que encontrar un contraejemplo que refute o que muestre que no es cierto. Cuando es verdadero, cuando es cierto, que esto aparentemente es cierto, tenemos que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Bueno, con argumentos lógicos, y es lo que yo les voy a enseñar a hacer ahora, o por lo menos vamos a hacer un ejemplo hoy. Entonces, me vuelvo al pizarrón. Voy a copiar esa afirmación. Profe, ¿hasta qué hora tenemos? Y tenemos 40 minutos porque es gratis. ¿Ya estamos casi en la hora? No, profe, te dieron minutos ilimitados, por eso pregunto, porque no se va a cortar. ¿Y por qué me dio? Qué raro. Como un regalo. Claro. Bueno, entonces vamos a hacer una Como cosa. agradecimiento, creo. Sí, qué suerte. Bueno, vamos a hacer una cosa. Empezamos a las 4, terminamos esta diapositiva que no le queda mucho y ta, ¿tá? Va a ser antes de las 5 seguramente. ¿Les parece? Porque si no enganchar este tema a la próxima va a ser un poco más entreverado. Bueno, la afirmación que estamos viendo es la C. Dice que A es un múltiplo de 4, B es un múltiplo de 4, entonces la suma de A más B también es un múltiplo de 4. Ya, dejo de compartir y vamos a ver si lo podemos bichar por el pizarrón. Bueno, bien, ¿cómo lo tengo que demostrar? Voy haciendo algunas proposiciones lógicas, ¿tá? Que son, si A es un múltiplo de 4, entonces yo a A lo puedo escribir como 4 por un número X. ¿Están de acuerdo con esto? Díganme si hay algo que les parece extraño. ¿Tá? Pero si A, un número cualquiera, es un múltiplo de 4, entonces yo lo puedo escribir como 4 por un número. Si B es un múltiplo de 4, como dice allí,
Entonces, AB lo puedo escribir como 4 por algún número I, ¿cierto? Entonces, ahora, A más B es lo mismo que sustituyo A por 4X. 4X más B sustituyo B por 4I. A más B me quedó 4X más 4I. Entonces, sigo por acá abajo. A ver si se ve. Sí, todavía ven. A más B dije que era igual a 4X más 4I. Y yo puedo factorizar. Esto lo vimos en las primeras clases de repaso. ¿Qué quiere decir factorizar? Quiere decir que como el 4 está en ambos términos, lo puedo sacar como factor común. Acá factorizo fundada en la propiedad distributiva. ¿Se acuerdan que esto era como hacer la propiedad distributiva al revés? Y dentro del paréntesis pongo X más Y. Fíjense que 4 por X más 4 por Y, o sea, si desarrollo me queda exactamente esto. Entonces, A más B yo lo puedo escribir como 4 por X más Y. X más Y es la suma de dos naturales que, bueno, ya sé que se apagó, que ya sé que me da como resultado un natural. Si quieren a este le llamamos Z, yo qué sé. Entonces, a más B lo puedo escribir como 4 por Z. Por lo tanto, es habitual usar este símbolo, miren, cuando lo está demostrando. Este símbolo significa por lo tanto. Por lo tanto, A más B es un múltiplo de 4. Y ahí está terminada mi demostración. Lo que quería demostrar. Escribo acá, escribí ahí chiquito con letras, como que mi demostración está terminada. ¿Por qué? Porque yo fui utilizando argumentos lógicos o propiedades matemáticas que me permitieron convencerlos de que cualquiera sean A y B, por eso es la propiedad distributiva y porque puedo factorizar, A más B me va a quedar como 4 por un número. ¿Los convenció o les pareció muy raro? Es raro. Me confundí un poco. Bien. ¿Dónde se confundieron? Vuelvo a mostrar lo otro. Estas demostraciones a lo primero son raras, pero después van a ver que siempre que trabajan con múltiplos y divisores, lo que van a terminar haciendo es escribiendo al número como, por ejemplo, en este caso yo estoy diciendo A es un múltiplo de 4, siempre lo puedo escribir como 4 por algo. Esto y esto son lo mismo. B es un múltiplo de 4, a B siempre lo puedo escribir como 4 por algo. Entonces, A más B, si logro escribirlo como 4 por algo, puedo decir que también es un múltiplo de 4. Bueno, parto de estas situaciones que ya sé, 4x más 4y, voy ordenando, utilizando la propiedad distributiva, factorizo, logré escribirlo como 4 por algo. Entonces, A más B es un múltiplo de 4. Eso sería formalmente demostrar, lógicamente, que ustedes van a ir aprendiéndolo a hacer muy de a poco. Me queda la última, miren, a ver. Bueno, afirmación D, dice, si un número A es más grande que un número B, ese número A es múltiplo de 4. El número B también es un múltiplo de 4. Entonces, me dice, la resta de A menos B te va a dar un múltiplo de 4. ¿Qué les parece? ¿Es mentira? ¿Es verdad? Conclusión, tengo No dos... entendí. ¿Cómo? No Bueno, entendí. vuelvo. Tengo dos números, A y B. A es más grande que B. Ambos números son múltiplos de 4. A es múltiplo de 4 y B es múltiplo de 4. Entonces, me dice la afirmación, la resta de A menos B también te va a dar un múltiplo de 4.
Sí, Sí quiere decir verdadero. sí, que sí, sí funciona. Sí. Sí, yo también diría lo mismo. No se me ocurre un caso en el que si tengo dos números que son múltiplos de 4 y los resto, lógico que tiene que ser uno más grande que el otro, como dice acá, ¿no? Porque si no la resta me va a dar negativo y ya entro en un lío. Pero si tengo dos múltiplos de 4 y los 16 y resto, 12. 16 y 12. Y si los resto me da 4, es un múltiplo de 4. O sea que está. No estoy encontrando ejemplos para los que no se cumple. Pero si digo, si se cumple, tengo que probarlo. Bien. Vieron que no borré todo. No borré todo porque hay muchas cosas que son similares a la vez anterior. Es decir, yo escribí acá la afirmación A mayor o igual a que B, A múltiplo de 4, B múltiplo de 4, entonces A menos B igual a 4. Voy a la demostración. Si A es múltiplo de 4, entonces lo mismo que antes. Yo a A lo puedo escribir como 4 por un número X. ¿Ah? Exactamente lo mismo, es lo que les decía hoy. Se van a ir acostumbrando porque las demostraciones siempre más o menos uso los mismos argumentos. Si B es múltiplo de 4, entonces a B lo puedo escribir como 4 por X. Bueno, entonces, ¿quién es A menos B? A menos B es 4 por X, cambio la A por 4X, menos B, que es 4Y. Sigo por acá abajo. A menos B, dije que era 4X menos 4Y. De nuevo, encuentro que el 4 es un factor común, está en ambos términos. Entonces lo que hago en este paso es factorizo. Y saco al 4 el factor común, y dentro del paréntesis me queda X, porque ¿por cuánto tengo que multiplicar el 4 para llegar a 4X? Por X. ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 4 para llegar a menos 4Y? Por menos Y. Fíjense que si hacemos la disyuntiva, me queda 4X menos 4Y. Entonces, si yo a esto le llamo Z, pude escribir a A menos B como 4 por Z. Por lo tanto, A menos B es un múltiplo de 4. Vieron que es muy parecido al anterior, ¿no? Por no decir igual, solamente con la recta. Bueno, y voy adelante. Bueno, dice por acá, un teorema, voy a tener que sacar esto porque yo no puedo leer así de grande. Un teorema es una proposición que puede ser demostrada mediante argumentos lógicos, no para casos concretos, sino de forma generalizada. ¿Ah? O sea, es más o menos lo que estamos haciendo nosotros, con estas últimas dos afirmaciones. Entonces dice, podemos enunciar el siguiente teorema. Y miren cuál es el teorema. Si A es múltiplo de un número, C, y B es múltiplo del mismo número C, entonces la suma de A más B va a ser múltiplo de C. ¿Ah? Es un teorema que generaliza lo que nosotros estamos haciendo para los múltiplos de 4 para múltiplos de cualquier número. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí. Bien. Y la otra parte del teorema dice, si A es mayor o igual a B, A es múltiplo de un número C, B es múltiplo de un número C, entonces la resta de A menos B es múltiplo de C también. Lo mismo que hicimos hoy para el 4, ahora para un número general. Bueno, y acá algunas aclaraciones. ¿Ah? Cuando nosotros tenemos un teorema, la situación de la que partimos se llama hipótesis. Y la afirmación que hacemos se llama tesis. Lo mismo acá. Hipótesis y tesis. En mi caso, las hipótesis son que los números son múltiplos de 4. Bueno, y en el segundo caso, que A es más grande que B. Y las tesis son, bueno, que la suma también va a ser múltiplo de 4, que la resta también va a ser múltiplo de 4. O de un número cualquiera C, como estamos ahora generalizando. Yo acá lo que les dejo es la demostración exactamente igual que la que hice hoy en el pizarrón,
pero que vale para cualquier número C ahora. ¿Ah? Lo que hago es decir, si A es múltiplo de C, entonces A lo escribo como C por X. Si B es múltiplo de C, entonces AB lo puedo escribir como C por I. Entonces me dice por acá A más B, bueno, lo podés escribir como C por X más C por I. Acá escribí distributiva, viene siendo factorización a partir de la distributiva. Al C lo sacamos de factor común, queda X más Y. Entonces A más B es un múltiplo de C. Acá está la demostración de la resta, exactamente igual. Y ahora está lo que yo les voy a dejar en CREA. ¿Está? En CREA, yo les comentaba hoy al comienzo que no eran tantos, no había tantos alumnos todavía en la clase, que les iba a dejar estas 3 afirmaciones. ¿Está? Vuelvo a hablar de los múltiplos de 4. Y las afirmaciones dicen, que son las afirmaciones sobre las que ustedes van a tener que comentar en el foro. Entonces acá dice, la primera dice, A es un múltiplo de 4, la suma, A más B es múltiplo de 4, entonces me dice, B tiene que ser un múltiplo de 4. Esa es la primera, ¿tá? Para que piensen. La siguiente dice, A es un múltiplo de 4, entonces A multiplicado por un número cualquiera, B, va a ser múltiplo de 4. Y la última dice, la multiplicación de 2 números te da múltiplo de 4, entonces uno de los números es múltiplo de 4 o el otro de los números es múltiplo de 4. Esto es lo que les dejo para pensar en la semana e ir comentando ahí en el foro que va a estar disponible.